Estimado joven, vamos ahora a desarrollar la práctica del laboratorio número 3. La práctica del laboratorio número 3 es la práctica de la ley de Coulomb. Ley de Coulomb. Aquí vas a encontrar el simulador, igual que en la práctica 2, vas a encontrar este link para que tú puedas enviar tu práctica y también descargar tu guía y ver en qué consiste esa práctica. El link que te explica sobre la práctica 3. ¿Ya? Entonces entramos al link, la práctica 3, y una vez que entras al link, se abre esta ventana. Te va a quedar dos, te va a salir escala macro y aquí escala atómica, para que calcules tú la ley de Coulomb. ¿Ya? En las dos escalas vas a calcular la ley de Coulomb, vas a comprobar. Entonces abrimos nuestra guía. Aquí está nuestra guía. Entonces el objetivo de acá es comprobar o hallar la fuerza eléctrica entre dos cargas. Bueno, en la práctica 2 más la parte teórica que ustedes hacen en clase, se les ha explicado acerca de las cargas eléctricas y una de las interacciones que se da a nivel del átomo es la fuerza eléctrica, ¿no? Se sabe que dos cargas positivamente hay una fuerza de repulsión y dos cargas de signos diferentes, una fuerza de atracción. De signos iguales, las cargas se dispersan o se repelen y cargas de signos diferentes se atraen. Y la fuerza eléctrica está dado por esta ecuación. Una ecuación, la primera ecuación básica, porque si no es la única ecuación que existe para cargas eh, concentradas. Entonces, pero vamos a aplicar esa ecuación nosotros. Fuerza es igual a la constante producto de las cargas sobre distancia al cuadrado. Distancia al cuadrado de K, la constante que tiene un valor de 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9. Y cuando tú reemplazas el valor de las cargas, le tomas valor absoluto, ¿no? Porque puede ser que una carga sea negativa y la otra positiva, va a salir negativo, ¿no? Pero le tomas valor absoluto, porque estás calculando la magnitud, como ves ahí, estas dos barritas significa magnitud, magnitud de la carga. Entonces, ya sabemos que debes eh, presentar tu informe de acuerdo a al formato que te he enviado. En análisis de resultados, aquí sí vamos a tomar datos, ¿no? Porque el simulador nos permite tomar datos. En análisis de resultados, vas a hacer lo mismo que vas a hacer en la escala macro, vas a hacer en la escala atómica. Te voy a explicar esta parte solamente. Escala macro. En la escala macro, tú vas a tener este cuadro. Q1 y Q2 son las cargas de la distancia. Esta F que ves acá es la fuerza que el simulador halla y esta es la fuerza que experimentalmente tú vas a hallar aplicando la fórmula. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. En el simulador, vamos a ver qué datos nos da el simulador en la escala macro. Aquí tengo, escala macro. Este es el simulador, ¿no? Tengo las cargas, tengo el valor de la carga, aquí está en la parte de abajo, ¿no? Tengo
La distancia, que acá está en la parte de esta regla, en centímetros está, ¿no? En notación científica, generalmente lo vamos a utilizar la notación científica para expresar el valor de la carga, ¿no? Por ejemplo, tú lo que vas a hacer es, primero, colocar las cargas a cierta distancia, la distancia que tú creas conveniente. Ya sabemos que la distancia lo mides desde este punto, ¿no? De la carga 1, por ejemplo, la carga 2, que sean números enteros, por ejemplo. Más o menos ahí, que está de 0 a 2, sería 2 centímetros. Esa sería la distancia. Estas cargas están 2 centímetros. ¿Cuánto es el valor de Q1? Según lo que me dice el simulador, aquí es 4 microcoulomb, menos 4 y acá hay 8. Ahí está. Entonces, a 2 centímetros, entonces yo pongo así, tengo, aquí voy a poner, ahí veías, y tú veías 1, ¿sí o no? Aquí 1, 1 es el primer dato, tu cuadro. Aquí estaba Q1. Carga 1, pones menos 4. Menos 4 microcoulomb. Más o menos ahí. Q2. Q2 es 8 microcoulomb. ¿Qué más tenemos? Tenemos la distancia. La distancia es, según lo que yo estoy poniendo, estoy considerando 2 centímetros. 2 centímetros. Y aquí ves, vas a ver una F que dice F con el simulador. Y esta F con el experimental. ¿Cómo es el F con el simulador? El F con el simulador te lo está dando acá y ves la fuerza. Según lo que nos dice el simulador, la fuerza entre dos cargas con este valor de menos 4 microcoulomb una y la de 8 microcoulomb la otra es 7,19 por 10 al cuadrado. Este valor lo colocas acá. Ahora, ¿cómo hallo el experimental? Bueno, el experimental hallo de acuerdo a lo que me han hecho en la teoría, de acuerdo a lo que yo te he explicado. La fuerza, la magnitud entre dos cargas es constante, producto de las cargas, entre la distancia elevado al cuadrado. Si yo reemplazo ahí sería K que vale 9 por 10 a la 9, por 10 a la 9, ¿ah? Por Q1. Q1 es menos 4 microcoulomb, pero como le tomo valor absoluto le pongo 4. Y micro es una unidad, cuando has visto quizás notación científica, en los cursos de química básica o física básica, 4 por 10 a la menos 6 es la unidad de micro. ¿Sí o no? Por Q2, que es 8, sería 8 por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6. Entre la distancia. La distancia es 2 centímetros, pero ten cuidado que la distancia debe estar en metros, ¿no? Si convierte 2 entre 100, ¿no? 2 entre 100, lo divides por un metro equivale a 100 centímetros. Esa es la conversión. Te queda 0,02. Entonces la distancia va a ser 0,02.
elevado al cuadrado. Y este resultado, estos cálculos ya sabes que lo haces en análisis y de resultados, este resultado lo colocas acá. Y ves, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de los dos? Listo. Lo colocas ahí. En eso consiste tu práctica. ¿Cuántas veces o cuántas cargas vas a hacer? 10 cargas. 10 cargas donde vas a comprobar tanto con el simulador y tanto experimentalmente la magnitud de la fuerza eléctrica entre esas dos cargas. El resultado también te va a dar en Newton. Ya, entonces hay que tomar casi que no salga exacta, ¿no? Puede variar en pequeños decimales, pero no tanto, ¿no? Y tú vas aquí en la parte de abajo, vas cambiando las cargas, ¿no? De hecho, 10, acá también, 10 cargas diferentes, 10 cargas diferentes, tanto para este lado están los negativos, para este lado están los positivos, igualmente que cargas positivas y también para este lado cargas negativas. Y las distancias varíalas también, ¿no? 10 distancias. Date cuenta que esta regla tiene 10 centímetros. Varía las diferentes posiciones. Inclusive entre un valor entero y otro valor entero. Ahí cuenta cuántos hay, analiza cuánto vale cada espacio para que hagas tus 10 valores. Eso es en la escala macro. En la escala micro casi similar, pero aquí en la escala micro se da a nivel atómico, ¿no? Aquí ya no es la distancia en centímetros, es en picómetros. Aquí te dice que un picómetro equivale a 1 por 10 a la menos 12 metros. O sea, si tú tomas Q1 y Q2 lo pones ahí a 10 picómetros, no te olvides que esta distancia debes convertirlo a metros. Aquí te da su conversión. Igualmente, varía las cargas. Varía las cargas. Listo. Una vez que haces eso, cuando tomes tus datos, aquí la distancia trata de ir variando, ¿no? De menor a mayor va variando. La distancia la va variando, ¿no? De menor a mayor. Para que veas qué va a pasar con eh, con tu fuerza conforme la distancia aumenta. Así también en la práctica, ahí hay una parte que no le he puesto, pero la colocas ahí en tu guía. Hay que hacer una gráfica. Ya, en análisis y resultados, aparte que tienes que calcular la fuerza, tienes que hacer una gráfica. Aquí vas a tomar los valores de X y aquí vas a tomar los valores de F en el eje Y. Quiere decir cuando X vale, qué sé yo, X vale 10 picómetros. 10 picómetros, ¿cuánto te sale el valor de F? Dos gráficas, una con el simulador y la otra gráfica experimentalmente. Quizás es una recta, ¿no? Quizás es una curva. Entonces haces su gráfica para cada cuadro. Ahí entonces le agregas en la guía, en análisis y resultados, aparte que vas a calcular o comprobar el valor de la fuerza eléctrica, haces su gráfica, tanto en la escala macro como en la escala micro. O sea, en total van a ser 4 gráficas, ¿no? Porque una gráfica va a ser con el simulador, otra gráfica va a ser con tus datos experimentales, 2 gráficas por cada uno. Entonces en el eje Y ya te dije que ubique la fuerza, en el eje X la distancia. Entonces ahí vas a ver tu guía. Cualquier consulta, no te olvides. Y el cuestionario, ¿no? El cuestionario hay 3 preguntas, son 3 problemas sobre la ley de Coulomb. Cualquier consulta, no te olvides de consultar al grupo de prácticas.